Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. No tengo mucha costumbre de hablar con el micrófono en la mano, pues las prefiero tener sueltas. Es la primera vez que tengo un encuentro con pastores, estudiantes y líderes de la Iglesia de Dios en México. No fui a Hermosillo, pero a dictar una clase. No eran necesariamente pastores todos, pero es la primera vez. He venido a México, es la tercera vez que estoy en México, pero por otras razones, fuera de la Iglesia de Dios. Pero a mí me encanta mucho estar con personas de la Iglesia de Dios, porque siempre he sido de la Iglesia de Dios. Nací en la Iglesia de Dios, aunque no me formé teológicamente en la Iglesia de Dios. Siempre mis estudios fueron en instituciones que no tenían ninguna relación con la Iglesia de Dios. Pero nunca dejé de ser de la Iglesia de Dios. Desde 1980 soy pastor, hace 40 años, 42 años. Y siempre he estado en la Iglesia de Dios desde abajo hasta arriba. Desde el líder en la iglesia local hasta la dirección nacional, el obispo nacional de nuestra iglesia en el Perú. Pero siempre me ha encantado a mí estar con personas de la Iglesia de Dios. Esta tarde me han pedido que conversemos. A mí me encanta mucho dialogar. Puedo hablar, sí, pero me encanta conversar, porque de esa manera puedo deducir cuáles son sus motivaciones, sus preocupaciones, sus preguntas y también lo que ustedes estén explorando acerca de la fe común que tenemos en Jesucristo. Me pidieron que el día de hoy hablemos un poco sobre Jesús y los males contemporáneos. Otra manera de decirlo sería el Evangelio y los problemas sociales en nuestros países. Hay varias miradas o varias entradas a un tema como este. Pero empiezo con lo siguiente. Todavía, lamentablemente, un grueso sector de los evangélicos creen que Jesús, el Evangelio y las iglesias no tienen nada que ver necesariamente con los asuntos públicos. Eso es un asunto mundano, es un asunto secular, es un problema profano, de eso que se encarguen aquellos que no son religiosos. Y a mí siempre me ha parecido esa una mirada equivocada acerca del Evangelio. Pero incluso aquellos evangélicos que aceptarían que la fe evangélica sí debería interesarse por los problemas de la sociedad, lo van a ver más como un recurso para evangelizar, más que para servir al prójimo o para transformar la realidad. Lo ven como una herramienta para ganar a otros, para la iglesia, para ganar adeptos. Pero no necesariamente porque es una expresión genuina de amor al prójimo, sea o no sea creyente. Y también a mí me parece esa una mirada, un enfoque, un acercamiento equivocado, porque no hace justicia a todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesús y su relación con el medio en el cual Él ministró. Si tan solo, por ejemplo, uno prestara atención a la composición social de la comunidad de Jesús, aprendería muchísimo acerca de qué significa el reino de Dios o el reinado de Dios. En el mundo cultural judío era una imposibilidad y era además algo que no se debía hacer por las prácticas sociales, culturales, religiosas de ese tiempo, que por ejemplo un rabí tuviese relación con mujeres. Y menos aún que un rabino como Jesús caminara en público con mujeres y las acepte como discípulos. Pero uno lo que encuentra en los evangelios y de manera particular en el tercer evangelio es que Jesús públicamente caminaba con mujeres y las aceptaba como discípulas y permitía que las mujeres le sirvieran con los bienes, las mujeres galileas. En el mundo judío eso era un contrasentido, eso era inaceptable. Pero además era inaceptable que Jesús tuviese relación con gente pecadora y gente traidora como los cobradores de impuestos. Mateo o Leví fue uno de los 12.
Y Zaqueo fue alguien que se encontró con Jesús también. Además, en ese tiempo no era permitido que un judío tuviese relación con los samaritanos o con los enfermos. Pero Jesús sí lo hizo. Y su comunidad, que era más que los 12, estaba formado por hombres y mujeres de distintos estratos sociales. Y eso ya era una provocación, y eso era además actuar contra el sistema y contra la cultura. Les voy a poner algunos ejemplos. Simón el Celote, uno de los 12. O Simón el de izquierda. O Simón el extremista. Pero ahí no queda todo. Oscar Cullmann, que tiene un trabajo fabuloso sobre el Estado en el Nuevo Testamento, dice, por lo menos, tal vez la mitad de los discípulos de Jesús eran ex-celotes. Pedro Barjona. Pero ustedes tienen a Judas Iscariote, o Judas el sicario, o el sicarí, el que agarraba el cuchillo. Si ser celote era un problema, ser sicario era un problema mayor. Muchas gracias, hermano. Este Rubén es muy atento, ¿no? Sí, algo querrá, pero es muy atento. Yo ya lo conozco porque lo conocí en Hermosillo y lo conocí también en lo virtual. Por eso es que le puedo hablar con confianza a él. Les decía, el celote, el sicario. Y eran parte de la comunidad de Jesús. Y eran aceptados como iguales frente a los demás. Noten ustedes, ¿no? Ex publicanos, ex celotes, ex sicarios y mujeres. La composición social de la comunidad de Jesús ya nos dice lo que él estaba intentando hacer. Que Jesús estaba rompiendo prejuicios instalados en la mente colectiva de su pueblo. Y Jesús está actuando de una manera no esperada y además provocativa. Está haciendo lo que no debía hacerse en su mundo. Y a través de eso está mostrando qué significa el amor imparcial de Dios y la gratuidad de su amor. Si hay algo que caracteriza la acción de Jesús es que la universalidad de su amor, la gratuidad de su amor. Y todos eran bienvenidos a esa comunidad, muy diversa socialmente, pero a la vez también muy provocadora para el mundo en el cual Jesús anunciaba la buena nueva del reino de Dios. Si tan solo ustedes y yo tuviésemos conciencia de ese hecho, ya tendríamos suficiente material como para pensar o como para repensar la manera cómo nos estamos relacionando con la sociedad. Y la manera cómo nos acercamos ustedes y yo, y si acaso nos atrevemos a romper con los prejuicios instalados. Yo fui jurado de una tesis doctoral, no hace mucho, de un mexicano, que escribió sobre los inmigrantes que vienen de Centroamérica. Honduras, Guatemala, Nicaragua. Y que suben a un tren muy conocido, ¿no? Y que los llevan hacia la frontera. Él escribió sobre ese tren. Y me pareció una tesis muy interesante. Pues es un pastor que durante tiempo no se había dado cuenta que debajo de un puente vivían ahí los inmigrantes que no podían pasar. Hasta que un día los encontró y su vida cambió. Algunos le llamarían a eso concientización. Un momento en el cual uno hace un alto y comienza a pensar y a repensar su fe. Y entonces se va planteando las preguntas que en otro momento no se hacía. Y va respondiendo paso a paso a circunstancias de adversidad en las que los prójimos son tratados como basura social. Si la iglesia tan solamente se fijase en la composición social de la comunidad de Jesús, tuviera ya material suficiente como para actuar y como para redireccionar su vida.
El Evangelio de San Lucas, que es el que yo más he estudiado, lo cual no quiere decir que desconozca los otros evangelios, pero a mí me llama mucho la atención. Porque Lucas, cuando él escribe el Evangelio y Hechos, ha tenido tiempo de revisar fuentes orales, fuentes escritas, ha procesado, ha sistematizado y ha tenido que escoger. Entonces, cada dato, cada información que Lucas da tiene una importancia teológica. Nada es casual. Un profesor que yo tuve, don Juan Stan, él nos decía, cuando estudies la Biblia, fíjate en los detalles, porque Dios está en los detalles. Cuando estudies la Biblia, fíjate en los detalles, porque Dios está en los detalles. Y aprendí a tratar de indagar los detalles de Lucas. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 1? Cuando Dios responde a la oración de años de Zacarías, un sacerdote pobre, que por suerte le tocó ministrar en el templo. Y entonces su esposa, una anciana, queda embarazada. Y a mí me encantan las palabras de Elizabeth al final, que no se considera un canto mesiánico y tampoco se considera un anuncio mesiánico. Pero sin embargo, es muy interesante lo que esta mujer, despreciada y ninguneada en el mundo en el cual vivió, dice. Estas son las palabras de Elizabeth que seguramente ustedes recordarán. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar la afrenta entre los hombres. En el mundo judío, una mujer estéril era considerada una maldita por Dios. Una mujer que no tenía el favor de Dios. Una mujer despreciada. Y ella era despreciada por ser pobre, por ser mujer, por ser anciana y por ser estéril. 4 veces despreciada. Pero ahora Dios ha hecho un milagro en su vida. Y ella canta. El Señor me ha librado. El Señor ha hecho esto conmigo. El Señor me ha dignificado. El Señor me ha resucitado socialmente. El Señor me ha vuelto a la vida. ¿Qué significa eso? Especialmente cuando uno toma en cuenta la condición en la que viven los adultos mayores. Yo soy adulto mayor, aunque no parezco. Ando acá con una rodillera porque tengo un problema acá de tendinitis. De todos los días tengo que hacer ejercicio y estoy en terapia. Lo que más lamento es que he tenido que dejar de correr, porque todos los días corría y todos los días hacía ejercicio. Eso es lo que más lamento, porque la terapista me dijo, por ahora deje de correr. Y como nunca me gustó usar bicicleta estática y nunca me gustó usar la caminadora así como máquina, tengo dificultades para hacer eso, pues siempre lo he hecho de la manera más común o más corriente. Ser adulto mayor tiene ventajas, ¿no es cierto? Si voy a viajar en avión, puedo entrar primero y puedo acomodar mis maletas primero que otros. Si voy al cine, pago menos. Si subo al transporte público, me deben dar asiento, se supone. Si voy al banco, me ponen en cola preferencial y voy de frente. O sea, tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Porque ya no te aceptan en trabajos. Ya no te pagan lo que te deberían pagar. Y ya no vales lo mismo que valías cuando eras más joven. ¿Qué nos dice Dios acerca de la manera como debemos tratar al adulto mayor? ¿Cómo Dios se acerca a Elizabeth? ¿Cómo Dios se acerca a Zacarías? Y cómo Dios los trata en un mundo en el cual ellos estaban puestos al costado, no valían. Y Elizabeth, su situación era peor todavía. Pero sin embargo, Dios interviene en su vida, las rescata, las dignifica, las eleva, les devuelve la vida. Ese, por ejemplo, es un campo social muy importante, que ustedes y yo deberíamos tratar de ver cómo hacemos con los adultos mayores o con las personas de la tercera edad. ¿Cómo trabajamos con ellos? Que de ninguna manera uno los debe ver
como personas inservibles. El canto de los ángeles en el capítulo 2 siempre me llamó la atención. Les leo en el capítulo 2 de Lucas, versículo 10. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Noten ustedes los tres títulos mesiánicos: Salvador, Soter; Cristo, Cristos; Señor, Kyrios. El ángel le da a Jesús tres títulos mesiánicos. Y eran títulos que tenían connotación política. Y eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Incluso la palabra evangelio en el mundo de Jesús tenía una connotación política, no era una connotación religiosa. Era el anuncio de que algo nuevo, algo inesperado estaba ocurriendo. Algo no previsto estaba cambiando la realidad. Y noten ustedes lo primero que va a decir el ángel, ¿no? Primero califica la noticia del advenimiento del Salvador como una buena noticia. Y una buena noticia que tiene que ser anunciada públicamente. Y luego va a hablar de Salvador. Y yo siempre me he planteado la pregunta: ¿Jesús salva de qué? ¿Y para qué? ¿De qué nos salva? ¿Y para qué es que lo hace? Nosotros nos quedamos en la primera parte. ¿De qué? La dimensión más personal, más privada de la salvación. Pero a mí me interesa también la dimensión más pública. ¿Para qué? Es como preguntarse, ¿no? Si Dios me ha justificado en Jesucristo, ¿el justo por la fe no debería preocuparse por la justicia para todos? ¿O la justificación solamente hay que entenderla en su dimensión más privada y más personal, y no tiene que ver nada con lo social? Y aquí siempre les recuerdo a la Iglesia de Dios su pasado wesleyano. Tal vez ustedes ya lo sepan. Pero a diferencia de la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Cleveland es el ala pentecostal wesleyana. La Asamblea de Dios es el ala bautista del pentecostalismo. Nosotros creemos en tres obras de gracia: la justificación, la santificación y el bautismo con el Espíritu Santo. La Asamblea de Dios junta las dos primeras en una y le llama la obra definitiva de la cruz. Nos decimos no, son tres obras de gracia. Y nosotros somos pentecostales de raíz y de tradición wesleyana. Y por lo tanto, cuando un pentecostal de raíz y de tradición wesleyana habla de salvación, no está hablando de la salvación en términos solamente personales. Juan Wesley, usando un versículo de Pablo, él decía: la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, o la fe que opera por el amor. Y Juan Wesley decía: el mundo es mi parroquia. Y Juan Wesley decía: gana todo lo que puedes, ahorra todo lo que puedes, da todo lo que puedes. Esa es nuestra herencia, que lamentablemente o la desconocemos o la hemos ido perdiendo. Pero nosotros somos pentecostales de raíz wesleyana, y la salvación va más allá de la felicidad personal. Tiene que ver también con el prójimo. Y con el prójimo, especialmente con el prójimo caído, con el prójimo indefenso, con el prójimo desvalido, con el prójimo vulnerable. Pero también él habla de que Jesucristo es Mesías. Y Mesías en el tiempo de Jesús significaba libertador. O Goel sería la otra expresión. El vindicador. El que te defiende, el que saca la cara por ti. El que hace lo que otro no puede hacer por ti. Y la iglesia en ese sentido también debe ser defensora de aquellos que no tienen quien los defiende. Debería alzar la voz por aquellos que no pueden alzar la voz, o porque no pueden, o porque no les dejan, o porque siempre los han pisoteado. Y eso es muy importante que ustedes y yo también lo entendamos. Yo le comentaba a Javier y a Elisa que yo he leído mucho sobre la Revolución Mexicana, pero me interesó muchísimo la presencia protestante en la Revolución Mexicana. Ustedes deben haber escuchado de González Báez Camargo, un ilustre mexicano,
de lo mejor que ha tenido el protestantismo mexicano, igual que Carlos Monsiváis, de lo mejor que ha tenido, o Alberto Rembao, de lo mejor que ha tenido el protestantismo mexicano. Pero fíjense, es muy interesante, porque Páez Camargo, él escribe sobre la presencia de metodistas y de presbiterianos en la Revolución Mexicana. No como espectadores, sino como actores, detrás de Zapata, detrás de Pancho Villa, etcétera, etcétera. Yo le decía también a ellos que yo veo muchas películas mexicanas, especialmente las de blanco y negro, las antiguas, y me gusta, y claro, por supuesto, yo amo a Juan Rulfo, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho leer, yo tengo sus obras completas, y lo leo, y me encanta Pedro Páramo, por supuesto, y me encanta El Llano en Llamas, me encanta muchísimo. Yo espero que ustedes hayan leído a Rulfo. Espero, y que ustedes conozcan a Monsiváis y que lo lean. Le dije a ellos que yo tengo acá un amigo protestante, menonita, que es experto en Monsiváis y que además ha sido amigo de él. Y cuando lo conoció, Monsiváis le dijo, yo también soy protestante de raíz presbiteriana. Es decir, fíjense, de qué manera ustedes y yo, con nuestra memoria histórica recuperada, asimilada, creída y vivida, evocada, amada y soñada, ustedes y yo podemos contribuir a hacer un México mejor o una América Latina mejor. Lo que soñaron nuestros padres, ¿no? La patria grande. América Latina una para nosotros y no para otros. Mesías, el que libera, y luego Señor. El problema nuestro es que pensamos que Jesús es solamente Señor de la iglesia, y no es así. Es Señor del universo, es Señor del país, Señor del Estado, Señor de la política. Un amigo mío peruano me decía, la política es tan seria que no hay que dejarla solo a los políticos. Todos debemos hacer política todos los días. En realidad la hacemos. Con el silencio y con la apatía estamos haciendo política aunque digamos que no. Jesús es Señor. Y frente a los males sociales, el señorío de Jesucristo nos invita a que toda frontera de la vida es terreno de misión. Y por eso es que necesitamos la presencia de los evangélicos en cada espacio de la vida humana, de la vida social. La próxima semana, el 29, vamos a dar un homenaje en el Perú a un evangélico de lo mejor que ha tenido la comunidad evangélica en el Perú, Víctor Arroyo, que fue mi profesor y uno de mis mentores. Acaba de fallecer hace semana y media. Y ha tenido muchos homenajes, pero lo que más me encantó a mí, más que las palabras de los evangélicos, fue la palabra de los no evangélicos acerca de él. Víctor Arroyo, él fue senador de la República, él fue miembro de la Comisión de Gracias Presidencial, es decir, el grupo de personas que aconsejaba al presidente de la República sobre los indultos, fue miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y además fue miembro del Acuerdo Nacional, que es la instancia estatal, gubernamental, en la cual están presentes los partidos políticos con presencia en el Congreso y las instituciones más importantes de la sociedad civil. Entonces, el Acuerdo Nacional envió una nota diciendo, Víctor Arroyo siempre fue una persona de diálogo, una persona que buscaba la paz y que escuchaba a todos. Y luego Religiones por la Paz, que es un bloque de todas las religiones en el Perú, envió también una nota de gratitud a él. Y este lunes le vamos a hacer un homenaje. Víctor Arroyo, un demócrata, amante de la paz y la justicia. Es el título. ¿Por qué? Porque Víctor Arroyo entendió tempranamente que la política era un terreno legítimo de misión. Que meterse a la sociedad civil era un terreno legítimo de misión, que participar en los movimientos sociales era un terreno legítimo de misión. Si nosotros nos ausentamos de esos espacios, estamos dejándole a otros. Pero si ustedes y yo entendemos que cualquier espacio de la vida humana es un terreno de misión y por lo tanto un terreno en el cual también se proclama y se vive el señorío de Jesucristo,
la historia de la iglesia evangélica sería completamente distinta. Cuando yo he hablado de protestantismo en América Latina, acostumbro dividirlo en dos partes. La primera parte hasta 1930 o 1940, la primera generación protestante. Básicamente el protestantismo histórico, metodistas, bautistas, presbiterianos. Los que lucharon por la libertad religiosa, los que lucharon por el matrimonio civil, los que lucharon por los cementerios laicos, los que lucharon por la educación laica, los que lucharon para que las mujeres tengan acceso a la educación, los que lucharon para que la enfermería pase de la monja católica a todos. Esa fue la primera generación protestante, que hizo mucho. Y esa primera generación es muy valiosa comprenderla para saber en qué nos equivocamos y cuándo comenzamos a desandar nuestra historia y nuestro camino. 1940 en adelante implica en América Latina el ingreso de las misiones de fe y el sector más conservador del movimiento protestante. Y de ahí está la Iglesia de Dios. Y entonces con una teología muy alejada de lo social, con una teología de espaldas a la realidad. Lo único que le interesaba era establecer iglesias y crecer numéricamente. No digo que no sea importante, pero eso no es lo único que estamos llamados a hacer. Así que tener memoria histórica es decir, muy bien. Entonces, a lo largo de más de 100 años, ¿cuál ha sido el aporte protestante a la democratización de América Latina? ¿En qué nos hemos equivocado y dónde ha estado nuestro mayor aporte? ¿Cuál ha sido el avance más significativo de lo protestante en América Latina? Hay un libro muy bonito, se me ha ido el título ahorita, pero es de Alberto Rembao, un mexicano. Se me ha ido el título. Pero es un libro muy antiguo, que debe estar en alguna biblioteca aquí en México, porque fue producido aquí en México. Si no fue El Faro, fue la otra editorial muy antigua aquí en México. Por ahí debe estar. Pero se me ha ido. Pero es un título muy bonito, es un librito chiquitito, el de Alberto Rembao. Pero es muy valioso porque es algo así como el punto de vista protestante acerca de la presencia de la fe evangélica en la vía más pública. Hay que leer a nuestros ancestros y hay que informarse mejor de quiénes somos nosotros. En resumen, porque me encantaría conversar con ustedes. Yo sí creo que las iglesias evangélicas tienen que encarar los males sociales. Y no solamente para aliviarlos, sino para hacer todo lo posible porque se tenga un mundo más justo, más digno para todos. Y en paz y reconciliado sobre la base del perdón y de la justicia. Todo eso no es lenguaje político, es lenguaje evangélico, lenguaje de lo evangélico. Pero además le diría algo. Si nosotros quisiéramos apostar por la democracia, tenemos que comenzar por las buenas prácticas democráticas. Diálogo, tolerancia y respeto. Allá, el libro de Alberto se llama Carta a la Nación Evangélica. Carta a la Nación Evangélica. Diálogo, tolerancia y respeto. No monólogo, sino diálogo. No intolerancia, sino tolerancia. No irrespeto, sino respeto. Si tan solo eso hiciéramos, ustedes no se imaginan cuánto cambiaría la imagen o la cara pública de las iglesias. Y les cuento lo que les conté así rápidamente a Javier y a Elisa el día de hoy. A Guatemala he ido varias veces. Y algunas de ellas por la Iglesia de Dios, pero también por otros asuntos. Entonces un día estuve conversando con una amiga mía que es metodista. Y me preguntó, me dijo, oye Darío, ¿y tú de qué iglesia eres? Le dije, bueno, yo soy de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, porque así se llama en Guatemala. ¿De la IDEC? Me dijo, sí. Y me quedó mirando así, extrañada. Digo, ¿de la IDEC? ¿Tú eres de la IDEC? Sí, le digo, ¿por qué? Por su cara, yo entendí lo que ella me quería decir. ¿Me quieres tú de la IDEC? No, me decía, la IDEC no es como tú. La IDEC es
encerrada, está en la catacumba, está en el cementerio, está en el velorio. Tú estás en otra cosa. Y la iglesia de Dios en Guatemala es una iglesia enorme. Enorme. No es pequeña, es enorme. Pero ya ustedes saben, Guatemala es uno de los países más corruptos de América Latina y del mundo. Es decir, ser evangélico no necesariamente cambia la realidad. Pero un evangélico, cuando entiende su fe y la vive a plenitud, sí hace posible que la realidad sean cambiadas, donde estén. Yo me he visto siempre así, normalmente. Solamente me pongo terno y corbata cuando es un asunto más formal, ¿no? Un matrimonio, algo así. Y entonces mucha gente me confunde a mí como que yo soy el portero de la iglesia, el jardinero de la iglesia, el que cuida la iglesia, ¿no? Me confunden. Ya cuando se enteran que soy el pastor, su actitud cambia. Y además los vecinos no siempre me dicen pastor, me dicen padre, ¿cómo está, padrecito? Buenos días. Pero sí me interesa que ellos entiendan que en el barrio, en la comuna, hay una figura religiosa a quien ellos pueden acudir. En el caso mío, como pentecostal huelellano, entiendo que el templo, en lugar de que sea una capacidad física ociosa durante muchas horas de la semana, está al servicio de la comunidad. Si me piden para una reunión de vecinos, con gusto vengan, pero no me fumen ni me tomen aquí. Y me dejan todo limpio, yo también participo. Y si me piden algo, es con gusto. Quieren sillas para un velorio, llévenlas, pero me las traen igualitas, sin olor a algo diferente. Porque los vecinos tienen confianza. Y a mí me gustaría que ustedes y yo seamos pastores así. Si no lo somos ya. Pastores de barrio, pastores de parroquia. En el Perú usamos una expresión. Tengo calle, o tengo esquina, o soy del barrio. En lugar significa que las personas me aceptan como soy, como de ellos. Y Jesús era así, Jesús tuvo calle. Jesús fue de barrio. Jesús vino a nuestro vecindario y se quedó ahí. Jesús habló en el rústico arameo de los galileos. Y probablemente se burlaban de él como se burlaban de los galileos, porque era del pueblo. Y estuvo ahí y vivió entre ellos. Quiera Dios que ustedes y yo caminemos en esta dirección, porque cuando nuestra iglesia nació así. Si han leído, yo siempre recomiendo, además del libro de Charles Cone, Como Ejército Poderoso, lean el libro de Mickey Krug, La historia social de la Iglesia de Dios, que lamentablemente está en inglés. Pero si leen ese libro, van a tener la parte de la historia que Cone no cuenta. Van a tener el otro lado de la historia de la Iglesia de Dios. Y por ejemplo, le va a decir, la Iglesia de Dios, los primeros pastores eran agricultores, trabajadores de fábrica, trabajadores de ferrocarril. Tenían de 2 a 20 hijos. No tenían recursos, tenían que trabajar. La única ropa decente era la del domingo para ir al culto. Eran blancos pobres del sur de los Estados Unidos. Esa historia, ustedes y yo necesitamos conocerla y saber cómo empezó la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios, desde sus inicios, no hizo separación entre hombre y mujer. Eso vino después, como también vino después cuando la Iglesia de Dios expectoró a los afroamericanos y luego en los 60 se reconciliaron. O sea, esa historia, ustedes y yo tenemos que conocerla, porque como decía un autor, la historia es una cueva de viejas novedades. Es decir, lo que a uno le parece que es nuevo, eso en la historia ya no dice que eso ya pasó. O don Samuel Escobar, que dice, un pueblo que desconoce su historia corre el peligro de perder su identidad y de empezar a caminar sin rumbo, inseguro de su misión. Yo nací en la Iglesia de Dios, siempre he sido de la Iglesia de Dios, o como me decía una vez un sacerdote católico, me decía, la Iglesia Católica puede ser lo que sea, pero es mi madre, y de mi madre yo nunca voy a hablar mal. La Iglesia de Dios es mi madre, yo sé sus defectos y sus virtudes, y si hablo, la hablo adentro. Y si tengo que decir algo, lo digo dentro, no fuera. Nunca hablo por las espaldas, siempre confronto, siempre encaro. Porque a mí me enseñaron que eso tiene que ser así. Eso es lo
la integridad con la que uno debe vivir, la probidad con la que uno debe vivir siempre, en todo momento. Muy bien, queridos hermanos, entonces esto acá tiene el espíritu de Rubén que cada vez se va alejando más, ¿no? Pero, pero así es. Muy bien, entonces, el diálogo, las preguntas o los comentarios que ustedes deseen, yo escucho con atención. Ah, tú vas a dirigir. Oh, ya, muy bien, sí. Pues digo, algo quiere. Muy bien. Si hay alguna pregunta, yo con gusto les llevo el micrófono para que todos puedan escuchar. Dios le bendiga, mi hermano. De hecho, no es una pregunta, es un comentario. Hace algunos años yo leí un libro que se llama ¿Por qué agoniza el cristianismo? No recuerdo el autor, pero algo muy claro decía. Si los cristianos dedicaran su tiempo para vivir el amor, otra cosa sería. O sea, si los cristianos se dedicaran a vivir el amor, bueno, si fuésemos cristianos en serio y a tiempo completo, las cosas serían diferentes. Porque Dios nos ha llamado a ser cristianos en serio, de verdad, y a tiempo completo. Todos los días de nuestra vida y en las diversas áreas en las que nos encontremos, estamos llamados a ser creyentes de verdad. Si eso es así, muchas cosas cambiarían. Ok. Bueno, yo tengo aquí, antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? O sea que ah, me gusta escuchar y Dios sabe bien que en el corazón mío y de mi esposa siempre hay un anhelo por un evangelio que, como usted dijo, rompa con los prejuicios. Y es que a veces estamos tan configurados a la cultura que no nos damos cuenta, ¿verdad? Que no nos damos cuenta que no le estamos haciendo justicia al evangelio y al cristianismo como tal. Dijo una frase y yo quiero leerla porque la escribí y de ahí quiero hacer una pregunta. Usted dijo, Jesús rompe prejuicios colectivos instalados en la cultura de su comunidad. Sus seguidores, dijo, fueron mujeres, publicanos, celotes, etcétera. Entonces yo me quedé pensando en eso. ¿Cree usted que la pastoral de hoy no rompe los prejuicios sociales porque no los identifica o porque no sabe cómo romperlos? Puede ser también porque no les interesa o porque los desconoce o porque piensa que son legítimos y porque piensa que son verdad y que por lo tanto son sagrados y que no deberían cambiarse. Yo conocí a la Iglesia de Dios hace 48 años, cuando las mujeres se sentaban a este lado y los hombres a este lado. Y no podían juntarse. Eso era teología. Eso tiene su explicación. Y conocí a la Iglesia de Dios cuando era pecado que la mujer use pantalón. Menos que se corte el cabello. Menos que use aretes y que use collar, que use anillo, excepto el anillo matrimonial. Menos que vaya a un balneario público, excepto en compañía de familiar inmediato. El cine le leía en el Salmo 1, no debo sentarme en silla de escarnecedores. El fútbol tampoco, porque según San Pablo decían ellos, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, la lectura que hacían de la Biblia era una lectura, por decir así, interesada teológicamente. A Dios gracias, eso fue cambiando. Mi problema no es que las prácticas cambien, mi problema es si las prácticas cambiaron junto con la teología. Ese es mi problema. Porque, por ejemplo, yo le dije a varios amigos pastores, le dije, mire, yo me pregunto si ustedes han cambiado porque se han llegado a convencer por la palabra de Dios que eso tiene que ser así, o porque sus hijos le obligaron a usted a cambiar. Lo que a mí me interesa es el cambio de mentalidad, no solamente el cambio de práctica. Y el cambio de mentalidad teológica sería mejor. Hay un libro que ustedes deben leer, de Juan Amacay,
Prefacio a la teología cristiana, igual, publicado en México, por CUPSA, Casa Unida de Publicaciones. Es un libro antiguo, pero es un libro muy bonito. Él utiliza la figura del balcón y del camino. Él habla del permanente observador que nunca baja de realidad y del caminante que sí se inserta en la realidad. A mí me interesaría que, por ejemplo, que los prejuicios sean rotos porque uno sabe que son contrarios al reino de Dios y su justicia. Y no por conveniencia, y no por un interés particular, sino porque transgreden la norma de Dios y porque violentan la santidad de la vida. Y porque van en contra de la libertad que las personas deben tener como imagen de Dios. A mí sí me interesa la ruptura de los prejuicios en esa dimensión, pero no porque para que tener más gente en la iglesia o para estar al día. Es como, por ejemplo, yo leí por este asunto último de la Asamblea Mundial de la Iglesia de Dios, hermanas que decían, oh, estamos en el siglo XXI y todavía no le dan el voto a la mujer. Y dije, el problema no es en qué siglo tú estás. Ese no es el problema. El problema es cómo lees tú la Biblia, cómo articulas tu teología y cómo la vives. Si uno fuera responsable, diría, por un lado, uno encuentra que San Pablo no era machista, que San Pablo no era misógino. Y uno encuentra además que en la historia de la Iglesia de Dios eso no hubo. Y por lo tanto, hay razones bíblicas, hay razones teológicas, hay razones históricas para que la mujer no sea condenada a estar sentada, sino a ser tratada igual. El problema no es en qué año vivimos, el problema es cuáles son los fundamentos para decir esto sí, esto no. Igual, por ejemplo, a mí sí me incomoda, y lo digo con toda honestidad. Me incomoda como, por ejemplo, a ver, supóngase, el obispo nacional de la Iglesia de Dios en el Perú pone así, a ver, voy a inventar un nombre, ¿ya? Juan Páramo y Elsa Páramo, obispos. Y digo, pero su esposa no es obispo, el obispo es él, no la esposa. Y digo más, si la esposa va a vivir bajo el paraguas del esposo, esa es otra forma también de violencia, porque la mujer debe valerse por sí misma, por derecho propio, debe ganar su espacio por lo que ella es, no por lo que su esposo es o ha llegado de ser. Es otra forma también de violencia en contra de la mujer. Yo me he peleado un montón con mucha gente, oye, mira, hay que tener en la directiva una mujer, ¿por qué mujer? Yo, ¿por qué mujer? No. Si es capaz y es competente, sí, pero no porque es mujer, porque es otra manera de ningunear a la mujer. Entonces yo lo que quiero es que cambie el prejuicio y que uno no se acomode al lenguaje contemporáneo. Y eso para nada es feminismo, para absolutamente nada. Es simplemente hacer justicia a lo que Dios dice en su palabra. Yo aprendí de mi maestro René Padilla cuando él dijo una vez, el primer deber de la mujer no es ser esposa ni madre, sino ser imagen de Dios. ¿Captan ustedes? El primer deber de la mujer no ser esposa ni madre, sino imagen de Dios. Eso es bíblico, eso es teología. Eso no es otra cosa. Eso significa valorar a la mujer como lo que es imagen de Dios. Su valor descansa en ello, en que es imagen de Dios igual que el hombre. No es menos ni superior. Los prejuicios. Y a veces ustedes y yo, sin darnos cuenta, los prejuicios instalados los profundizamos más y los defendemos a rajatabla como si fuese revelación de Dios. Y no es revelación, es prejuicio humano. Yo lo que he dicho es, el gran problema de los hermanos nuestros de Estados Unidos es sus prejuicios sociales y culturales y religiosos. No es teología y no es Biblia, son los prejuicios. Y lo que hay que cambiar y lo que hay que atacar son los prejuicios, pero hay que atacarlo con fundamentos y con razón y con buena argumentación también, por supuesto. Gracias, buenas tardes. Primero, pues me encantó su masterclass, de verdad. Quedé impresionado por por todo lo que usted dijo. Y pues igual
como nuestro hermano, más que una pregunta es un comentario. Yo estoy formado como historiador y el analizar a Jesús como alguien de barrio, como alguien que caminaba con la gente pues menospreciada, ninguneada, que no tenía ningún tipo de valor al respecto, pues nos hace creer de inmediato pues que Jesús era un adelantado a su época, pero no solo por unas décadas, sino quizá por miles de años. Porque pues, a ver, si nos ponemos a pensar en los derechos humanos, o en un primer acercamiento llegaríamos a la Revolución Francesa en 1789, cuando Jesús ya lo había hecho antes, al dignificar a los leprosos, a los enfermos, a los recaudadores de impuestos, o a la gente que era totalmente menospreciada tanto por ocupar posiciones económicas y políticas altas, por el grado de corrupción que tenían, tanto los más pobres o los que no tenían nada. Entonces, lo que ha hecho pues el cristianismo en los últimos 2000 años pues ha sido una de avances y retrocesos por pues tener de por medio su exégesis o su hermenéutica un poquito pues sesgada a sus intereses políticos y personales, pero al final del día nos damos cuenta que con una buena teología, un buen estudio, nos damos cuenta que Jesús lo hizo antes, Jesús lo seguirá haciendo y nos seguirá mostrando que pues la respuesta y el más claro ejemplo de dignificación y de incidencia social es su misma vida. Y creo que sería todo. Gracias. ¿El nombre del autor? Al revés, ¿verdad? A propósito, ¿no? Se me ha ido el nombre del autor, pero es del Fondo de Cultura Económica, se llama La Reforma Involuntaria. Es un libro así, muy bueno, es un buen libro. Acá no sé, supongo que debería estar más barato, a mí me costó $50 en el Perú. Acá, pues el Fondo de Cultura Económica nunca es barato, pero es un buen libro. Ese libro les va a decir a ustedes que la reforma protestante provocó otras reformas. Entre ellas, ayudó mucho a la secularización de la sociedad. Pero es un libro fabuloso y histórico. Tú deberías conocer a 3 amigos míos mexicanos que son protestantes. Uno de ellos enseña en la Universidad Autónoma, Carlos Mondragón. El otro es Carlos Martínez, que es un experto en muchas cosas. Y el otro es Leopoldo Cervantes. Los 3 son mexicanos, bien mexicanos, y son muy buenos. Son intelectuales mexicanos, protestantes, muy buenos. Si hubiera tenido tiempo, te los hubiera presentado. Pero son muy, muy, muy buenos. Son así de alto nivel, de alto vuelo. Intelectuales protestantes de alto vuelo. Pero sí, tú tienes razón. O sea, claro, en el tiempo de Jesús nunca se hubiera hablado de derechos humanos. Pero uno lo puede ver por la importancia del ser humano en su dignidad y en su valor como imagen de Dios. Y el ser humano completo en su integridad. Disculpe. Solamente quiero una experiencia que tuve el día domingo. El día domingo sentí en mi corazón visitar a una anciana que hace muchos años estaba en la iglesia donde yo estaba. Al visitarla me encontré con algo. Ella ya no puede caminar, no ha ido al templo por muchos años, por estos 2 años que están de pandemia. Y con dolor en su corazón y con tristeza me decía, ¿por qué no vienen a verme? ¿Que ya no sirvo? ¿Que ya no soy útil? Porque ya no puedo caminar, porque ya no puedo estar en el templo, ya no me visitan. Y creo que lo que usted decía acerca de los ancianos. Nosotros somos pastores de ancianos, de niños. Somos pastores de jóvenes. Somos pastores de una comunidad completa. Solo es eso. Sí, yo tengo una pregunta. Hoy tenemos frente a nosotros a un pastor, Darío López, ¿verdad? Pero no siempre fue de esa manera, quiero pensar yo. Hoy tenemos frente a nosotros a un ministro responsable con su sociedad, consciente, pero yo me imagino que no siempre fue así. ¿Qué sucedió en la vida de ese joven o de ese adulto, no sé cuándo fue, que a ese Darío López le cayó el 20
y conoció o tuvo un contacto en realidad con el texto bíblico, ¿cuál fue su experiencia, pues, para dar ese salto de ese pastor que se mueve dentro del sistema, que aún no ha roto con esos prejuicios que usted dice, que aún no ha movido ese panal, ¿verdad? Y ha hecho la diferencia? ¿Qué tuvo que suceder en la vida de Darío López para dar ese salto y ser un pastor consciente de la sociedad y responsable con la sociedad? Yo diría 3 momentos. Yo conocí al Señor cuando tenía 19 años y estaba en el primer año de la universidad. Estudié ingeniería de pesca en una universidad nacional. Y claro, tenía simpatía por una de las izquierdas políticas de mi país. Y conocí el Evangelio. Y entonces me vinculé a lo que aquí en México se llama el compañerismo estudiantil. En el Perú se llama Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. Yo estudié en la Universidad Peruana de los años 70, que era altamente politizada. El Perú fue el país donde el maoísmo fue el más importante y se dividió en un montón de grupos, ¿no? La nueva izquierda se llamaba. Yo crecí en ese ambiente. Y entonces conocí al Señor en 1974 en una iglesia de Dios, así, ultraconservadora. Y entonces no conjugaba, porque mi experiencia de educación secundaria era completamente diferente. Yo ya venía de la secundaria con conciencia política, venía con un interés por los asuntos sociales y no encontraba el puente. Este grupo, compañerismo, a mí me ayudó mucho. Me ayudó a encontrar el puente entre la fe y el contexto. Pero ahí no terminó todo. En el Perú tuvimos 2 décadas de violencia política, del 80 al 2000, donde apareció un grupo maoísta extremo, Sendero Luminoso, que provocó una matanza terrible en el Perú y también los militares hicieron su parte. La Comisión de la Verdad calcula que fueron asesinados 70.000 peruanos en esos años. Muchos evangélicos también, por supuesto. Hoy se calcula que hay 12.000 o más fosas clandestinas donde los militares enterraban a los que mataban, mayormente campesinos. Y en ese tiempo yo viajaba por todo el país visitando a los grupos evangélicos universitarios. O sea, yo conocí el Perú no por los libros, conocí de cara a cara, de frente. Y entonces comencé a leer. El tercer momento llegó cuando en 1990 ya me dediqué a ser pastor a tiempo completo. Y la mayoría de las hermanas de la Iglesia de Dios, de la congregación donde soy pastor, eran mujeres activistas sociales. Eran mujeres que estaban metidas en las organizaciones sociales y eran dirigentes. Y sus preguntas no eran las preguntas de la vecina, sus preguntas eran preguntas en serio. La experiencia con ellas me llevó a mí a leer el Evangelio de Lucas. Pues encontré que el Evangelio de Lucas era el Evangelio que me podía permitir dialogar mejor con ellas. Entonces mi proceso fue así, ¿no? Mi encuentro con el país en una circunstancia de violencia política, mi encuentro con la sociedad civil a través de las mujeres de mi congregación que eran dirigentes sociales, y mi encuentro con los pobres a pesar de que yo siempre fui pobre. Es decir, era pobre, pero no tenía conciencia de lo que significaba la pobreza en sus causas más estructurales. Eso me llevó a mí cada vez más a comenzar a reflexionar. Todos los libros que he escrito, que son 17 hasta donde recuerdo, todos, sin excepción, han sido primero lecciones de escuela dominical de la iglesia donde soy pastor, o han sido predicaciones. Mi tesis doctoral fue sobre evangélicos y derechos humanos en el tiempo de la violencia política. Y mi tesis postdoctoral mi investigación postdoctoral fue evangélicos y política en el gobierno dictatorial de Fujimori en el Perú. Entonces yo acumulé mucho material. Y eso explica por qué escribí el libro La misión liberadora de Jesús, que está basado básicamente en Lucas, ¿no? Y luego, ahora, lo otro que a mí sí me enojaba. Con mis amigos no pentecostales siempre escuchaba lo siguiente: el pentecostal no piensa. El pentecostal promedio no usa su cerebro. Cansado de eso, dije, muy bien, le voy a mostrar que el pentecostal sí piensa.
Y entonces escribí el libro Pentecostalismo y Transformación Social, el nuevo rostro del pentecostalismo y misión integral. Y luego la fiesta del Espíritu, escribí, para mostrarles que sí, los pentecostales sí pensábamos tan bien como ellos. Y recuerdo una vez que me invitaron a mí a comentar un libro que había escrito un amigo. Y el que dirigía el encuentro era un pastor metodista. Y entonces, a mi lado estaban dos más. Uno de ellos también era de la Iglesia de Dios y era un historiador, y es un historiador de alto vuelo en el Perú. Entonces yo comencé diciéndole así a mi amigo, Rafael, ¿tú te has dado cuenta que los tres que estamos acá en la mesa para comentar este libro, los tres somos pentecostales? ¿Y no te parece a ti importante que nos haya invitado a los tres para comentar un libro de un no pentecostal siendo pentecostales? Porque los pentecostales sí pensamos, el problema es que pensamos de manera diferente a los no pentecostales. Hacemos teología de manera diferente a los no pentecostales, pero sí hacemos teología. Yo siempre he dicho, mire, yo muchas cosas puedo investigar, pero lo que nunca yo voy a grabar son las oraciones de los creyentes pentecostales, porque me parece un atentado contra eso. Pero las oraciones de las mujeres pentecostales pobres, de manera particular, son bellas construcciones teológicas. Son una hermosura de teología. Sino que es teología de otra manera. O es teología cantada u orada de una manera completamente diferente. Y les digo por qué. Una vez, como pastor, fui a visitar a una familia. Llego. Me dice, pastor, qué bueno que haya venido, pastor, tenemos una pregunta para usted. Digo, ¿de qué se trata, hermana? Pastor, hoy no teníamos nada para comer. Era una hermana con varios niñitos. Y oramos con mis hijitos para que el Señor nos diera el pan del día de hoy. Y cuando abrimos los ojos, pastor, llegó un pato volando y se aterrizó en el patio. Y entonces le dije a mis hijos, miren, probablemente este pato sea de un vecino. Así que mejor hay que guardarlo un momento para ver si algún vecino viene a reclamarlo. Como no vino, nosotros entendimos que era la respuesta de Dios a nuestra oración. Y su pregunta fue, ¿qué me dice usted, pastor? Yo pensé, dije, ¿qué derecho tengo yo de decirle no a lo que ella ha visto como una respuesta de Dios? Así hacen teología los pentecostales. Y es tan buena teología como la que haría un metodista o un bautista o un presbiteriano. Tenemos que aprender a valorar la manera como ustedes y yo hacemos teología. Así aprendí, querido amigo. Así aprendí. O sea, mi vida ha tenido cambios, ¿no? Por supuesto, en la Iglesia de Dios me han dicho de todo. Eso sí. De todo, me han dicho desde infiltrado, comunista, rojo, rabanito, izquierdista, caviar, de todo me han dicho, pero nunca en mi cara, siempre por atrás. Nunca se han atrevido a encarar, yo sí encaro. Y por alguna razón me eligieron obispo nacional. 6 años fui obispo nacional de nuestra iglesia en el Perú. Así que me costó muchos años, que la gente me respete por lo que soy, no solamente por lo que digo, no por lo que soy. Y eso para mí es más valioso que cualquier otra cosa. Gracias. Vamos a cerrar este tiempo de preguntas y respuestas. No sé si usted sepa, nos está viendo toda la República Mexicana ahí. Vamos a saludar, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo. Tenemos 450 personas que nos están viendo. Nada, no es cierto, pero sí hay un buen número. Puesto que nos están viendo por Facebook, en el grupo de maestría de aquí de Atkinson, Ciudad de México, nos hicieron una pregunta. Usted acaba de decir, el pentecostal piensa, pero también es bueno la evaluación, ¿verdad? Y la pregunta se enlaza muy bien. Aquí dice, ¿qué tan acertada es la teología de hoy en día para afrontar las diferentes problemáticas que están presentes en la sociedad? ¿Qué tan acertada es? Ustedes tienen aquí en México a una chilena, ¿no? Mon Laferte.
Una cantante. Mis hijos, mis 3 hijos, me hicieron que le escuche a ella y que escuche las canciones. Y ahí me gustan las canciones, me gustan dos especialmente porque tocan con instrumentos andinos. Esa, amárrame, amárrame, esa me gusta. Y la otra es cuando le canta a su papá ausente, al padre que le había dejado, ¿no? Y al final le dice, recuerda que un día te harás viejo, ¿quién cuidará de ti? Yo digo, ella es una profeta secular. Y hay que hacer caso mucho a aquellos que no siendo evangélicos nos recuerdan cómo es que tenemos que ser nosotros. Y a mí me parece muy valioso leer mucho y leer de manera muy, muy diferente. Como la sociedad no es estática, sino es cambiante, lo que hoy nos parece importante, mañana probablemente ya no lo sea. Uno tiene que estar atento a lo que los católicos llaman los signos de los tiempos. Qué es lo que va cambiando y cómo vamos encarando esas diversas realidades que se van presentando. Para mí, lo interesante está, a ver, como dice un amigo mío, Valdir Stronagli, que es un teólogo luterano, él dice, lo que importa es saber dónde sopla el Espíritu y cómo sopla y seguir el soplo del Espíritu, es discernir los tiempos y saber cómo actuar en ese momento histórico desde nuestra fe para procurar hacer de este mundo un mundo mejor o para construir una realidad alternativa a la realidad de miseria y de opresión que hoy tenemos. Si me hubieras avisado, no hubiese dicho algunas herejías que esta tarde probablemente había dicho para los hermanos que están viendo. Pues a veces lo hago no, pero no eran herejías, eran verdades. Y las verdades duelen, pero duelen porque nos hacen pensar y nos hacen volver a nuestra realidad y ver cómo ustedes y yo damos razón, como dice el apóstol Pedro, de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a cerrar con la última pregunta, acá con el maestro Eleazar. Es comentario. Profesor, estaba analizando todo lo que usted está diciendo y me viene a la mente hace poquito de una clase de filosofía haciendo un análisis histórico del pensamiento cristiano y recordaba un pensamiento de San Agustín que había que diferenciar entre lo importante y lo que es accesorio. Creo yo que la problemática en nuestra historia, las divisiones, la falta de conocimiento entre forma y teología, yo creo que es el meollo del asunto. Y yo creo que la educación, la capacitación de la iglesia local, desde las iglesias locales, nos puede ayudar mucho para poder avanzar y para poder construir una mejor iglesia en el futuro. Acá mi hermano levantó la manita antes y luego usted va. Sí, está bien, está bien. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga a todos. Es muy buen punto lo que usted dijo cuando nosotros, el pueblo evangélico, no participa en la parte pública. A veces los mismos cristianos que llegan a ocupar un cargo público se avergüenzan ya estando en el cargo público. Entonces, ir a la escuela, el hecho de ir a una escuela pública, ahí el cristiano, el evangélico, está ayudando en su ejemplo como vida, está ayudando a la sociedad. Nosotros como iglesia, no es necesario que estemos frente a una iglesia, a lo mejor ahí dando el evangelio, pero ya estando
en la escuela de nuestros niños. A veces hasta ese testimonio puede ayudar. Viene a mi mente cuando Jesús era niño y llegó con los doctores de la ley. Entonces nuestros niños, cuando van a la escuela, están ahí con los maestros. Y ahorita una problemática de este México actual es la educación pública. Ahorita México está en este regreso a ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública está haciendo una transformación a la Ley General de la Educación. Maneja términos como equidad y como inclusión. Entonces, cuando nos manejan inclusión, se refieren a que debemos de aceptar a las personas con cualquier capacidad que traigan. Entonces, este mal, de nuestra sociedad de este 2022 puede ser combatido con nuestra forma de vivir, no necesariamente estando cantando o predicando como usted dice, sino allá afuera, donde ahí la iglesia y tus hermanos no están. Eres tú solo reflejando el amor que Dios ha dado. Es todo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, agradezco a Dios por esta bendición de poder estar escuchando todo eso, porque es Dios abriendo nuestro entendimiento ante una realidad. Y quiero comentar, a ver si puedo yo estructurar la pregunta, porque es algo que está sucediendo ya, porque obviamente la iglesia es donde la gente con mayor necesidad está viniendo a nuestras congregaciones por la misma necesidad. ¿Y hasta dónde, cuáles serían los límites o los parámetros para involucrarnos? ¿En qué sentido? Tenemos una familia en la congregación, yo soy pastora en la misma iglesia ya por 23 años. Y realmente, bueno, hemos visto y experimentado muchas cosas, pero una de ellas, hace como 15 días, una de las hermanas me decía: hermana, hay una familia que quiere que usted vaya a orar. Los hijos de la persona son narcotraficantes y quieren que usted vaya a hacer un culto allá. Entonces, honestamente, al inicio, cuando la hermana me pidió eso, yo dije: vamos, sin problema, vamos a hacer un culto, vamos a orar, vamos. ¿Hasta dónde están los límites? Esa es una parte, aparte de algunas otras cuestiones, como los niños que son maltratados, porque tuvimos una situación igual con niños maltratados, los empezamos a tratar y demás. Pero obviamente uno pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde están esos límites? Porque ya hay una situación jurídica, ya hay una situación en donde usted se llega a quedar con algún niño que no lleve un proceso a lo mejor jurídico, y tenemos problemas en esa situación. Y también son males sociales. Estuvimos en una comunidad trabajando y había abuso a unas niñas ya durante mucho tiempo, abuso sexual. Entonces estamos ante la necesidad que está gritando ayuda. Pero hasta dónde realmente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pastores, como seres que ya fuimos transformados, podemos involucrarnos en esa situación. Obviamente nosotros ya no pudimos hacer nada al respecto, y lo digo con mucha tristeza, porque son cosas que de repente nos detienen, en donde nos dicen: es que tú necesitas poner un alto, hasta porque no es tan fácil. Pues involucrarse requiere de tiempo, involucrarse requiere de trabajo, involucrarse requiere de gastos, involucrarse requiere de toda una situación, ¿no? Entonces, involucrarse con la sociedad es esto, pues, es tiempo, involucrarse es amor, involucrarse pero también son muchas las cosas en las cuales uno necesita ver el panorama amplio, y hasta dónde yo tengo límites y hasta dónde yo tengo y puedo involucrarme en eso, porque esta es una realidad, pues. ¿Recuerdan ustedes que yo les hablé de diálogo, tolerancia y respeto?
que son 3 valores esenciales de la democracia. Pero además es preguntarse, ¿el amor tiene límites o debería tenerlos? ¿El amor tiene fronteras? ¿Y el amor acaso no significa riesgo y también vulnerabilidad? Y también el amor es compañero de la obediencia o compañera de la obediencia. Si Jesús hubiese pensado como nosotros, nunca le hubiese llamado a Zaqueo por su nombre. Nunca hubiese entrado a casa de Zaqueo. Nunca se hubiera sentado a la mesa con Zaqueo y con otros como Zaqueo. Nunca hubiera cenado con él. Si Jesús hubiese puesto límites a su amor. Su amor era incondicional, pero su amor también exigía a la otra persona que piense y que reflexione y que reoriente su vida. Si ustedes leen la historia de Zaqueo, no sabemos cuál fue la conversación que Jesús tuvo con Zaqueo. No sabemos el contenido de la conversación. Lo que sí sabemos es la respuesta de Zaqueo. Pero todo comenzó cuando un judío como Jesús trató a Zaqueo como ningún otro judío lo hubiese tratado. Le llamó por su nombre. Y perdonen la expresión, no le dijo, oye porquería, baja. Oye basura social, baja. Oye descastado, baja. No. Dijo, Zaqueo, baja. Yo quiero entrar a tu casa. Ningún judío hubiera hecho eso, porque estaba prohibido. La sociedad no veía con buenos ojos una relación así, porque el publicano era el ladrón, el extorsionador, el traidor, el vividor, era de lo peor. Pero Jesús lo trató como ser humano. Pero Jesús no solamente le llamó por su nombre, Jesús se atrevió a cruzar la puerta de la casa de alguien con quien ningún buen judío de buen nombre hubiese querido tener ningún tipo de relación. De eso a ustedes y a mí nos plantea muchas cosas. Una de las fotos más bonitas que yo tengo es una foto donde yo estoy con 4 monjas católicas, mis amigas. Entonces un día yo le dije a una de ellas, le dije, Sor Eliana, ¿y tendrá usted el comentario de Apocalipsis de tal autor? Uy, Darío, me dijo, lo tengo en mi comunidad. Vamos, me dijo, te invito a almorzar. Y me llevó a su comunidad. Es una ex profesora junto con otras ex profesoras. Y disfruté de un almuerzo delicioso, delicioso, que las monjas habían preparado, y una conversación de como 3 horas. Conversamos de todo. Al final dije, ¿y nos tomamos una foto? Claro, por supuesto, nos tomamos una foto. Yo no dejé de ser evangélico, ellas no dejaron de ser católicas. Pero entendimos que hay asuntos comunes que sí podemos hacer. Y que dialogar no significa pactar ni perder la identidad. Significa buscar cómo, como cristianos, podemos ayudar a otros a entender cuál es el propósito de Dios para este mundo. Ahora, pero ese es riesgo. O sea, todo acto de amor y de amor sacrificial implica un riesgo. El riesgo de que te abandonen, el riesgo de que te etiqueten, el riesgo de que te insulten, siempre hay riesgo. Jesús corrió todos esos riesgos por amor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Evangelio de Juan? Al final, al centro en realidad, como había amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego viene que Jesús le lava los pies al traidor y al que le negó. Y a todos los trató por igual. ¿Recuerdan? A mí me encanta mucho un pasaje que solamente lo tiene Lucas. Cuando Pedro le ha negado a Jesús, dice el Evangelio, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro agachó la cabeza y salió llorando. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿qué vio Pedro en los ojos de Jesús? Los ojos limpios de Jesús desnudaron
todas las bajezas de Pedro. Quiera Dios que ustedes y yo tengamos ojos limpios para amar a todos, sin igual, porque todos, creyente y no creyente, evangélico y no evangélico, son imagen de Dios. Y nuestro deber es amarlos como lo que son. Para mí el amor no tiene límites, porque si lo tuviera, Dios no hubiera venido a nuestro encuentro. Pero el amor siempre es riesgo, siempre es dolor. No se puede amar sin dolor y sin riesgo. Siempre es una aventura de fe.